¿Dónde está postada? Que no lo veo. Buenos días a todos. Siendo 12:00, vamos a dar oficialmente comienzo a esta celebración. Es para nosotros una gran alegría. ¿Dónde está postada? Que no lo veo. Buenos días a todos. Siendo 12:00, vamos a dar oficialmente comienzo a esta celebración. Es no solo una alegría, como decía, es un honor gigantesco poder organizar esta celebración. Y solo antes de comenzar, quisiera decir unas palabras muy breves, que fue lo que vivimos en estos días desde que hicimos público el anuncio del festejo de los 90 años de Enrique. La verdad que hemos recibido una cantidad inmensa de llamadas de todos los ámbitos a seres en estos días para querer saludar de alguna manera, de forma directa o indirecta, a Enrique. La verdad que las muestras de cariño que hemos tenido han sido gigantescas. También quiero compartir con ustedes en este momento lo que fue para mí una gran satisfacción, lo que me causó contactar a los invitados especiales para dar unas palabras en este evento, Ricardo Servino, Ignacio de Posadas, Danilo Astori. En los tres casos, el sentir indirectamente el cariño enorme que tienen los tres con Enrique y con la voluntad inmediata de poder participar, para mí fue realmente una satisfacción muy grande. Pues esta celebración, en el fondo, es un homenaje a las mejores tradiciones de unidad nacional que tiene el Uruguay, las mejores tradiciones de nuestro país. Y Enrique las refleja, pero además Enrique refleja algo que es central. Hay una frase que Enrique repite y va a ser el espíritu de este festejo. Enrique siempre dice: todavía, gracias a Dios, tengo más proyectos que recuerdos. La forma de medir la juventud va por ahí. Y eso es, desde el momento que empezamos a organizar esto, lo que Enrique me quiso transmitir, es el espíritu de esto. Esto es un homenaje al futuro, es mirar para adelante con la experiencia acumulada en tantos años y con todo lo que hay para mirar para adelante con los enormes desafíos que tenemos. Por lo tanto, la estructura de la presentación, vamos a tener inicialmente unas palabras de Enrique, y después vienen las palabras de los invitados a decir unas palabras con respecto a Enrique. Así que felicidades, Enrique, un buque insignia de nuestro Uruguay. Es un honor y una gran alegría poder organizarte este evento. Muchas gracias. Micrófono. Hay que activar el micrófono ahí, Enrique. Bueno, muy buenos días. Un gran abrazo para todas y todos ustedes. Muchas gracias, Ignacio, por esta iniciativa que ciertamente me llega muy cerca al corazón, y sobre todo a la posibilidad de conversar sobre la experiencia que hemos venido cumpliendo después de tantos años con tres personas que son muy queridos amigos. Algunos de ellos hasta fueron alumnos míos en las primeras etapas de la docencia en la facultad. Nos encontramos luego en la vida diaria del gobierno, de mis funciones internacionales. Y yo creo que esos más de 50 años de amistad son realmente un enorme activo que tengo en lo personal, como la presencia de todos ustedes. De manera que muchas gracias. Alguien decía, un amigo, que claro, cuando uno llega a estas edades es como llegar al 9º piso del edificio, porque después de este piso queda la azotea, de manera que de alguna forma es un momento que hace pensar y sobre todo hace valorar mucho lo que pasó, lo que se recibió y lo que recibí yo de este queridísimo país, que es mi país, y que me permitió muchísimas cosas que son siempre el fruto de la colaboración y el trabajo de tantas personas que me rodearon y me apoyaron. De manera que, pero yo creo que, como bien decía Ignacio, creo que este encuentro tan agradable debía servir un poco para que los cuatro que hemos estado viviendo con más de medio siglo en el país pudiéramos de alguna manera reflexionar brevemente, porque el tiempo no lo va a permitir, sobre algunas de las cosas que hemos ido construyendo a lo largo de los años. Yo voy a empezar con un comentario, Ignacio, de tres grandes cosas, de las muchas que uno podría significar,
que fueron para mí grandes hechos que el Uruguay fue logrando a través del tiempo. Por supuesto, el primero fue el de la consolidación democrática. Yo creo que nosotros tenemos hoy una de las democracias más estables, más fuertes de América Latina y del mundo, yo diría. Y lo hemos hecho los uruguayos, y lo hemos hecho sobre la base, primero, de partidos políticos que tienen más de 100 años y otros menos, pero todos ellos comprometidos con la construcción del país, y eso ha sido fundamental y sigue siendo para cualquier democracia. Una democracia sin partidos políticos es muy difícil de que funcione. La nuestra tiene eso como un pilar fundamental. El otro tema de la democracia también ha sido un poco esta labor de crear instituciones. Partidos con instituciones han ido formando un poco la capacidad de gestión de nuestro país a través del tiempo y la vitalidad de la democracia. Y yo le agregaría también un factor difícil de definir, pero hay una gran mayoría de nuestros ciudadanos tienen una identidad con ser uruguayo. Y esa identidad que se ve en distintas manifestaciones de la vida diaria o del deporte, donde ustedes quieran, yo creo que de alguna forma forma parte también de activos que se han ido consolidando a través del tiempo y que han ido formando hoy lo que es nuestra democracia, de lo que nosotros tenemos que sentirnos orgullosos. Pasamos por momentos difíciles, fueron superados por el diálogo y la negociación, pero hoy Uruguay se presenta como realmente un país que goza de una democracia con amplio apoyo popular, con partidos, con instituciones y con un futuro para construir y seguir construyendo. El segundo elemento que quería mencionar como también parte del avance, a mi modo de ver, ha sido la relación del Estado con el mercado. Relación siempre debatida, desde la crisis del liberalismo hasta el surgimiento de las nuevas corrientes liberales, la crisis del Estado, especialmente en el Estado planificado, los problemas que hemos ido viendo a través del tiempo con la presencia cada vez más dinámica de un mercado creciente, influido por la tecnología, por la globalización, y un mercado que realmente se ha demostrado ser un poco el gran movilizador de las últimas décadas en el mundo. El ejemplo más brillante ha sido simplemente el caso de China. Pero yo creo que ese Estado, ese mercado triunfante, tiene que coexistir con un Estado presente. Yo creo que el Estado en ese sentido ha sido muy demostrado que de alguna forma forma una contraparte importante con la cual hay que consolidar un poco el crecimiento. Precisamos un mercado, precisamos un Estado. Yo creo que eso ha sido quizá reforzado en el país por un fenómeno que importa destacarlo, que los tres grandes partidos han sido gobierno y oposición, y por tanto han podido probar un poco la importancia del mercado y la necesidad de un Estado que venga a estar presente en los grandes desafíos de la economía y de la sociedad. En nuestro país el Estado ha sido un gran constructor de esa sociedad, el mercado es un gran movilizador que tiene que de alguna manera avanzar para poder profundizar en un crecimiento cada vez más dinámico. Yo creo que este segundo tema de la relación Estado-mercado y las ganancias que se han hecho ha sido importante en el país. Hemos pasado de las grandes diferencias a encontrar coincidencias que permiten ir avanzando en este tema. Y el tercer pilar es un poco el tema de las relaciones internacionales. Uruguay se ha abierto al mundo y se ha abierto a la región. En el plano internacional, Uruguay, este pequeño país, tiene una tradición muy respetable. Estuvo en San Francisco, creando las Naciones Unidas, estuvo en el GATT, peleó con sus grandes embajadores, personajes como la Carta de Buró, quizá sea un símbolo en el país, que de alguna forma fueron generando una presencia en el manejo del comercio internacional realmente muy importante. Y yo creo que eso ciertamente es un activo que ha tenido el país, que se reflejó además con la Ronda Uruguay, que empezó aquí en el 86, lleva el nombre del país y significó la creación nada menos que la institución más ambiciosa que ha creado el mundo para generar un comercio libre y abierto. De manera que hay una tradición internacional importante que el país lo tiene también como activo propio. Y el otro activo que tenemos es la cooperación regional, el subregional o la cooperación en nuestro ambiente, en nuestro Mercosur y en América Latina. En el año 60
fue la primera tentativa de integración, nace aquí, en Uruguay, nació aquí en Montevideo con la creación de la LAD, después vino la creación de ALADI, después Uruguay participó activamente en la constitución del Mercosur. Es decir, hay una tradición de compromiso del país con esta integración regional y creo que es otro de los activos que complementa nuestra vocación por la relación internacional. ¿Cómo yo veo esos tres pilares? El tema de la democracia, el tema de la relación Estado-mercado y el tema de un mundo internacionalizándose hacia el futuro con los desafíos que van a enfrentar cada uno de los tres frentes. Bueno, con respecto al primero, al tema del Estado, al tema de la democracia como forma de vida, yo creo que es muy importante entender lo que está pasando en el mundo, especialmente en América Latina. Economías estancadas, con problemas serios de funcionamiento, terminan generando el desencanto de las clases medias. Y eso está generando desafíos muy importantes en varios países de la región. Yo creo que para eso el sostener el crecimiento, sostener las políticas de igualdad, tratar del acceso al progreso, son fundamentales para que las democracias se constituyan a partir de las clases medias en factores dinámicos y permanentes en la sociedad. De alguna forma, hoy el crecimiento económico, de alguna forma, es el elemento más importante para permitir que esas clases medias sean elementos positivos y no retardatarios y a veces violentando la propia existencia de la democracia. Con respecto al segundo pilar, el del Estado marcado, bueno, pues habrá que convivir también en la misma forma. Yo diría que vamos a tener que tener más mercados, sí. Ricardo Pascal nos recuerda un muy buen libro reciente sobre todo el tema de la productividad. Pero vamos a tener que tener más Estado. Y vamos a tener más Estado porque hay fenómenos nuevos que van a reclamar una acción estatal. Lo vamos a ver con el tema de la salida de la pandemia. Lo vamos a ver con el tema del empleo. Lo vamos a estar viendo con los grandes temas que nos está proponiendo hoy el cambio climático, que son cosas realmente espectacularmente desafiantes y muy preocupantes. Es decir, yo creo que de alguna manera lo vamos a tener con el papel de las nuevas estrategias sanitarias que ha dejado esta pandemia. Vamos a tener que hablar con el tema del papel de la nueva educación para digitalizar. Es decir, hay un montón de frentes que van a, de alguna forma, darle nuevas responsabilidades que habrá que convivir. Y en esa convivencia, nuevamente, el diálogo Estado-mercado es fundamental. Yo tengo la impresión que en ese mundo complejo que vendrá, es muy importante que el país tenga capacidad de diálogo entre el Estado, la empresa y los sectores sociales. La última experiencia del GACH con el gobierno ha sido realmente muy decidora de cómo importa ese diálogo. Bueno, el mundo y los países van a precisar más mercado orientado a estos grandes desafíos, pero al mismo tiempo mantener un mercado dinámico, creciente, productivo, que permita dar al sector privado la capacidad de mostrar su fuerza y su iniciativa. Y por último, yo diría en lo que tiene que ver con el aspecto de la inserción internacional. Por supuesto que el país tiene que seguir siendo un líder con los demás países del mundo en tratar de sostener el edificio multilateral. Ese magnífico edificio que se fue construyendo en los últimos 75 años y que es una realidad amenazada. Amenazada porque por el posible desencuentro que podamos tener entre las dos grandes potencias que hoy se perfilan como los grandes actores en el mundo actual y el que vendrá. Bueno, pues yo creo que en este sentido precisamos de alguna manera sostener ese edificio multilateral y de alguna manera tratar de que esto se mantenga en el tiempo, y para mantenerse en el tiempo me parece que las relaciones deben continuar, especialmente en materia política internacional, y tratar que el país pueda acceder a los mercados internacionales, que mi impresión, yo creo que el mundo del futuro no va a ser quizá un mundo más libre como el que queremos tener. Me preocupa a mí el conflicto entre las grandes potencias y es muy posible que haya que defender un poco ese ideal en el futuro, porque va a ser un mundo más interferido por estos conflictos si realmente no se dirimen en torno a una mesa de negociadora. Yo creo que el mundo que vendrá puede ser más cerrado que el mundo en que estamos. Y por último, el campo regional. Yo he sido siempre un gran defensor de este campo regional para un país como el nuestro. Lo hemos estado viendo. El país tiene que reconocer que no tiene fronteras con el Amazonas
o con la Patagonia, tiene fronteras con el corazón más dinámico de América del Sur, que son las grandes provincias argentinas y brasileras. Yo creo que eso es una realidad, y que es una realidad muy importante para construir las relaciones en materia de venta de productos, pero también en la expansión en los servicios, en la logística de los transportes, en todo lo que significa la oportunidad de poder insertarnos en esos 200 millones de personas. No es fácil, estamos viviendo momentos difíciles con respecto al Mercosur, en el que yo creo que nosotros tenemos que tener una relación orgánica y dinámica con nuestros vecinos, porque ahí tenemos las grandes oportunidades de la expansión de la producción y sobre todo de los servicios, pero creo que eso se debe arreglar con negociaciones y sobre todo no entrar en el desencanto, sino en apostar a que puede haber problemas, que hay que superarlos, pero de alguna manera tenemos que convivir en ese contexto y hacer de eso una fuerza dinámica en nuestro país. Esas tres reflexiones, Ignacio, quería ponerlas para estimular a nuestros colegas y amigos para que puedan construir y elaborar sobre estos puntos y otros que te quieran poner arriba de la mesa. En todo caso, muchas gracias por darme la oportunidad de hacer estas reflexiones. Las compartimos todos, pero quería simplemente dejarlas como una contribución a este encuentro tan grato que estás organizando, Ignacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. La verdad, muy valiosa, como siempre, estas reflexiones para que estén como mar de fondo de todo el encuentro, porque es, como siempre tú dices, los desafíos son gigantescos. Ahora vamos a darle la palabra a Ricardo Servino, todos lo conocemos, ministro de Economía en el primer gobierno colorado con la restauración de la democracia entre 1985 y 1990. Ricardo, es un honor y un gusto poder compartir contigo esta celebración tan importante para nosotros. Gracias, Ignacio. Mi saludo a todos los presentes y en particular feliz cumpleaños al querido Enrique, que ojalá podamos llegar a esos años con la forma en que tú lo has hecho y con esa lucidez que mantienes y ese espíritu de colaboración y de promover cosas mejores pensando siempre en el país y en el mundo como lo hiciste a lo largo de tu vida. Yo quiero bajar un poco del plano internacional, que no lo voy a eludir, retomaré las reflexiones, pero quiero recordar la época en que nos conocimos. Yo diría que con Enrique casi nos conocimos cuando éramos, no muchachos, pero éramos jóvenes. Él estaba al frente de la cátedra de política económica ya en el año 59. Probablemente rondaba los 98 años y yo y un grupo de amigos andábamos en torno a los 20. Recuerdo que ahí estábamos con dos queridos amigos con quienes hice la carrera, Danilo Astori, que lo veo aquí presente, y que continuó en la rama de la economía. La carrera era contador público administrativo y economista. Y también Julio César Porteiro, otro querido amigo que, si bien hizo la carrera de la parte administrativa, no faltó a las clases de Enrique, atraído por su forma de dar clases, su proximidad con el estudiante y esa relación empática que yo diría, lo que hoy llaman las habilidades blandas, la simpatía, la empatía, y que en el mundo de hoy van a ser tan necesarias para superar muchos problemas de rispideces que a veces afectan las relaciones no solo personales, en lo interno y en las empresas y en los estados, sino en las relaciones internacionales. Con Danilo diría que Enrique nos fue seduciendo y al avanzar en la carrera y ya incluso antes de recibirnos o al recibirnos ingresamos en
los trabajos de la CIDE, aquello que Enrique tuvo a bien fundar, interpretando el sentir de la época, los trabajos de la CEPAL, y culminó con muchos de nosotros haciendo los cursos del ILPES para especializarnos en temas de programación económica y de aspectos del crecimiento y del desarrollo. Bueno, y por último me tocó compartir con Enrique el retorno a la democracia. Y hago esta breve introducción, me van a disculpar antes de entrar a los puntos que preocupan a Enrique, porque son cosas que creo que es mi deber hoy recordar la trayectoria de Enrique, que pasando por la Unión de Bancos del Uruguay, el famoso banco transatlántico, no recuerdo ahora el nombre, donde estaba también otro querido amigo, Federico Slinger, que luego se va a incorporar también al primer gobierno de la democracia. Gobierno que heredó una situación muy difícil, una situación que mucho, yo diría, debería servirnos de ejemplo y de enseñanza y de experiencia para algunos de los desafíos que Enrique nos plantea hoy día. Entramos al gobierno democrático prácticamente con un banco central caja cero, lo cual jerarquizó el papel del Banco de la República, al cual el presidente Julio María Sanguinetti nombró a Federico Slinger, que había sido también un gran catedrático y profesor nuestro en Administración de Hacienda 2, en facultad, y también que era una persona de gran empatía, de gran facilidad de diálogo y de mucho espíritu de cooperación y de trabajo en conjunto. Era un poco en aquel momento el que ayudaba a mantener la caja del país al Banco Central, que había quedado muy malherido, y que llegamos a hablar de que el equipo económico en aquella época no era una FER de 3 como posteriormente, sino que éramos 4. Estaba el Ministerio de Economía, estaba la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, estaba el Banco Central y estaba el Banco de la República. Para mencionar a quienes también, estando, espero que algunos de ellos presentes, sé que Ricardo lo está, el Banco Central cumplía un rol fundamental en aquel momento, no menos decir de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con la fantástica capacidad del querido Ariel Dabrieux para manejar las finanzas, el control de las empresas públicas y llevar todo casi que en la cabeza. Yo creo que no usaba ni carpetas. Pero eso creó un grupo muy, muy homogéneo y con mucha empatía entre sí, lo cual se desarrolló y contribuyó a desarrollar las tareas y los desafíos de aquel primer gobierno. Y lo menciono porque también tiene que ver con los desafíos que hoy enfrentamos al decir de Enrique, y yo creo que deja algunas enseñanzas del pasado. Porque fue ingresar y encontrarnos con casi una caja de Banco Central en cero, con las consecuencias de la crisis del 82, la ruptura de la tablita, la crisis de la deuda externa a nivel de país y la necesidad de negociar con los bancos, y la crisis de una deuda interna que afectó mucho al sector agropecuario y que durante ese periodo de gobierno también hubo que atender la refinanciación del agro que había quedado muy mal herido. Pero en lo que hace a la labor, yo diría, internacional, que había que recomponerla, siempre, Enrique, estamos recomponiendo algo.
estábamos saliendo de la dictadura, había algún vecino, caso de Argentina, que en ese momento todavía no lo había hecho, y teníamos que encarar la negociación de la deuda porque era una restricción fundamental para el desarrollo futuro y el acceso al crédito. Y eso suponía que con una habitualidad de una vez por mes prácticamente, algunas veces dos veces por lo menos en lo personal, en lo que hacía los contactos con el Fondo Monetario, y eso también abarcaba a Ricardo Pascale y a Ariel Dabrieux, a las relaciones con el Banco Mundial, a los contactos con el BID como financiador para empezar a aportar obras públicas y crear empleo en aquellos momentos, y todo eso a recomponerlo en lo que significaba el restablecimiento de la institucionalidad y de la democracia. Eso hizo que se creara una gran unión en el grupo que actuaba, y que actuábamos prácticamente, yo diría, no de memoria, pero sí con un régimen de reuniones, no digo que semanal, pero por lo menos quincenal, y todo lo que además se desarrollaba a bordo de los aviones y durante las breves instancias o estancias en Washington y Nueva York. Eso fue una experiencia que me quedó muy grabada y creo que nos quedó a todos grabada. Y creo que de ahí hay enseñanzas que sirven para aquellas que en el futuro Enrique, con mucho criterio, señalaba como desafíos con un mundo que está afectado no solo por la pandemia, sino por crisis en ciertos relacionamientos internacionales, a nivel mundial y de las grandes potencias, pero también a nivel regional, lamentablemente, de nuestra querida América Latina. E incluso a nivel de Mercosur, como ustedes bien saben, con ese juego de términos modernos del lastre y de la cincha que hemos estado oyendo. Digo todo esto porque el otro desafío que se enfrentaba en ese momento tiene que ver con lo que Enrique también señalaba para el presente, el restablecimiento de las relaciones del Estado con los sectores productivos en el área de las relaciones laborales, en el área de las relaciones con el mercado y con las empresas. Por supuesto que las relaciones internacionales que ya fueron mencionadas, ALAD y ALAC, Mercosur, que fueron tareas que se fueron emprendiendo a partir de aquellos momentos, pero que dejaron su enseñanza y que no fue sencillo. Yo recuerdo que aquel primer gobierno se reintegró no solo con un déficit importante, con una inflación que preocupaba, con una economía decaída, con problemas de vínculos comerciales internacionales, sino también con la necesidad de reintegrar unos 10.000 funcionarios públicos que habían sido cesados en la época de la dictadura y que había que reintegrarlos a la administración. Algunos de ellos lo hicieron temporalmente mientras buscaban otras opciones y otros lo hicieron en forma definitiva, pero que significó también incorporar un elemento más a los compromisos financieros que asumía el Estado en momentos en que las finanzas no brillaban por su prosperidad. Las relaciones laborales se restablecían y se restablecían con ciertos resentimientos que venían del pasado, que venían de lo padecido en la dictadura, que tuvimos que sufrir algunos desaires en algunos contactos, pero con la paciencia y la comprensión de que quienes así lo hacían venían afectados por un periodo y por un lastre anterior, digámoslo,
pero que veíamos que el compromiso en lo laboral era restablecer un diálogo, restablecer buenas relaciones laborales que pudieran armonizar los intereses del trabajo con los intereses del sector empresarial y de la producción, cosa no sencilla, particularmente cuando predomina la desconfianza que muchas veces nace de que se oculta información porque se considera reservado o porque se piensa que va a ser utilizada en forma perversa en defensa de intereses en contra de quienes tienen esa información. Y ese es el desafío del llamado establecer relaciones de ganar-ganar, relaciones laborales entre sindicatos y empresas que dependen mucho de un factor clave, que es clave en muchos aspectos de la vida, que es la confianza. Restablecer la confianza que supone algo fundamental y que tuve la oportunidad de confirmarlo en la vida posterior al primer gobierno, en todo lo que fue la experiencia empresarial en Fanapel y en Celulosa Argentina, que la falta de información es un factor de desconfianza y que la forma de crear confianza es empezar a transparentar elementos que hacen al funcionamiento de la empresa, que hace a la rentabilidad, que hace a las relaciones con los clientes y a comprometer al trabajador en algo de lo cual debe esperar alguna retribución, algún beneficio. Y eso debe lograrse. Y eso debe lograrse de una forma que quiero transmitirlo como una experiencia vivida, que es no ingresar un beneficio que puede surgir de una coyuntura favorable, pero que no está asegurado porque puede venir un cambio en la coyuntura internacional de los mercados o en el relacionamiento entre países. Y no digamos la pandemia, que es esta triste experiencia, pero que felizmente no es de una frecuencia periódica, sino a veces cada siglo o cada muchos años. Y esa confianza y ese conocer los datos y ese saber cómo se puede participar de los beneficios en que se generan una vez que la empresa puede atender sus compromisos y sus necesidades de crecimiento y de inversión, es muy importante, y que ese beneficio sea un plus que se percibe no como fruto del salario, que debe ser el que se defienda por ajustes de inflación, porque es el salario básico, es el permanente, es el que podrá crecer en el largo plazo con el crecimiento sostenible de la economía y de la prosperidad, pero que no debe reflejar aquellos beneficios que se distribuyen como consecuencia de coyunturas favorables y que deben llegar por otro conducto que no quede incorporado rígidamente en el salario y que resulte insostenible cuando cambia la coyuntura. Todas esas enseñanzas las menciono porque Enrique pone sobre la mesa desafíos que tienen que ver con el mundo laboral, con el mundo del relacionamiento con las empresas y que hace la relación Estado-empresas, que a veces no es suficientemente fluido, que a veces no es comprendido porque percibimos en el Estado un predominio importante de la visión macroeconómica, que yo siempre suelo comparar con la visión que uno tiene desde un avión cuando se aproxima al destino y el avión empieza a descender y llega a los 500 metros de altura y uno tiene la impresión, empieza a ver la campiña uruguaya y la ciudad y dice, pero qué ordenado que está todo. Y de repente abajo hay un conflicto y aparecen
una situación que no es, por cierto, de prosperidad, pero que es la percepción que desde la visión de lejos, lo que diría la visión macro, se tiene de algo en que uno está muy lejos del acontecer diario y de la intimidad de las relaciones. Yo creo que ahí lo importante es que el Estado se incorpore un poco a lo que está pasando y a lo que se sufre en las distintas ramas, de lo que es la competitividad, no a nivel de país, sino a nivel de sectores, de los sectores exportadores, que tienen el privilegio de tener una competitividad alta, como pueden ser las ramas del sector agropecuario y las ramas agroindustriales. Y ni siquiera todas, porque yo me permitiría señalar, por ejemplo, los sectores de la granja, que son sectores que la están pasando muy mal y forman parte del sector agropecuario. Y sectores que han tenido los vaivenes, como ha sido el sector lácteo, y que no soportan muchas veces lo que puede soportar la ganadería o la agricultura, que tienen otras ventajas competitivas y que felizmente hoy el mundo está demandando en volúmenes muy importantes y son sectores que tienen un gran futuro. Ricardo, entonces, sí, perdón. Para respetar un poco los tiempos. Te agradezco, Nacho, porque uno se entusiasma y yo que pensaba hablar 5 minutos. La culpa es de Enrique, como decía uno, la culpa es de Colón. Termino aquí. Yo comparto todo lo que Enrique ha dicho. Lo felicito por su gestión, porque él ha dejado una enseñanza no solo en la docencia, sino en la labor del Estado. Y creo que tenemos esos desafíos que tienen que ver con la inserción internacional, con las relaciones internacionales en el ámbito privado y en el ámbito público, con una América Latina más unida, con la superación de las visiones, yo diría, cargadas de ideología a veces, lamentablemente, cuando deberían estar cargadas de los intereses legítimos de los ciudadanos y pasar por alto aspectos ideológicos que han demostrado no resultan favorables. Con esto termino y agradezco la oportunidad que nos ha brindado Enrique y mis deseos de un futuro que siga por mucho tiempo brindando tus aportes. Muchas gracias Ricardo. Solo algunos comentarios de gente que nos está acompañando, que es un lujo contar con la presencia del ministro Pablo Mieres, acompañando aquí la celebración del cumpleaños de Enrique. El ex ministro de Economía y director de la OPP, Álvaro García, también nos está acompañando aquí en vivo. Guillermo Calvo, quien fue economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, nos está acompañando también. Es un gran honor que nos está acompañando desde Estados Unidos en este evento. Guillermo, aquí lo queremos mucho acá en Ceres. También en YouTube nos está siguiendo, por ejemplo, el exministro Luis Mosca, también tuvo una profunda interacción con Enrique. Por lo tanto, simplemente era para contar eso antes de darle la palabra ya a Ignacio de Posadas, quien desde el Partido Nacional ocupó el cargo del Ministerio de Economía y Finanzas entre el año 1992 y 1995. Ignacio, muchísimas gracias por aceptar con tanta alegría y estar en estos minutos con nosotros. ¿Estamos por ahí, Ignacio? El micrófono, Ignacio. Ahí. Ahora, perdón. Buen día a todos. No, arranqué de que hace 6 años clavados prácticamente, me tocó participar de otro homenaje a Enrique, aquel de la Academia de Economía, en el cual la línea media la formamos con Danilo otra vez y Ricardo Pascal en aquella oportunidad. Dicho sea de paso, Danilo, celebro verte y que estás bien, que hace tiempo que no nos veíamos. Bueno, aquel fue un homenaje, digamos, ortodoxo, donde los homenajeantes hablamos del homenajeado, de quien además hay
hay muchas cosas y muy buenas para decir. Pero esta vuelta Enrique nos amenazó y dijo que no quería que hablaran de él. Quería que lo acompañáramos en una especie de tour d'horizon, como dicen los franceses, cosa en la cual además Enrique es experto. Así que bueno, sometiéndome a las órdenes es lo que voy a tratar de hacer. Pero no sin antes decir, aunque se me cabre el homenajeado, que considero un privilegio haberlo conocido y más aún poder decir que soy su amigo. Hay una frase muy linda de San Juan de la Cruz que resume lo que es una vida cristiana. Dice San Juan de la Cruz que en el ocaso de nuestras vidas seremos juzgados en el amor. Yo creo que esa es una prueba que Enrique va a salvar con creces. Dicho lo cual, me voy a someter a las órdenes y voy a pasar a tratar de arreglar, no el mundo, parece que solo el Uruguay esta vez. Enrique se quedó corto. Eso me hace acordar un dicho muy viejo de los franceses cuando hablaban de los egresados del ENA, ese instituto que ahora Macron quiere suprimir, que decían que los egresados del ENA, ils savent tout, mais rien d'autre. Así que un poco de eso hay. Con esas advertencias, yo voy a enfocar nada más que uno de los temas que trató Enrique, que es una cosa que hemos hablado tantas veces entre los dos, que es el tema de la democracia, sobre todo referida a nuestro país. Enrique, siempre tan optimista, hace el elogio de la democracia uruguaya y el elogio de los partidos políticos uruguayos, que tiene sus fundamentos. Si uno mira alrededor, me parece que los únicos partidos políticos que sobreviven, digamos, de las raíces nacionales, son los nuestros, ¿no? Si uno mira el resto, Venezuela, la democracia cristiana, que pues no existen más, conservadores y liberales en Colombia prácticamente no existen más, no te digo Perú, Brasil está con algo así como 20 o 21 partidos políticos, y no hay duda de que las democracias, por lo menos las democracias modernas, son democracias partidarias, con todos los defectos y los problemas que tienen los partidos políticos. Entonces, cuando ocurre y está ocurriendo en buena parte del mundo la erosión, la fragmentación y la desaparición de los partidos políticos, vemos que eso tiene consecuencias muy negativas para el funcionamiento de la democracia. Con lo cual es bueno, sí, sentirnos, congratularnos de que nosotros no estemos pasando por esas crisis. Pero ojo con esa suerte de contentamiento por comparación, en la cual caemos mucho los orientales. Porque si bien es cierto que no se ven en el horizonte uruguayo amenazas para el sistema de partidos, no es menos cierto que la democracia uruguaya está mostrando ciertas señales de erosión que son preocupantes, que hay que atender antes que se pongan peor. La democracia nunca está exenta de dificultades, la ha tenido en toda su historia. Y generalmente uno las mira como que fueran con deformaciones, si se quiere, de ojo de economista, uno las mira como si fueran problemas de oferta. La culpa la tienen los oferentes, la culpa la tienen los políticos, los dirigentes. Algo de eso hay. Pero también hay un problema muy serio para las democracias de demanda. Hoy en día, en la gran mayoría de las sociedades, las demandas exceden las posibilidades de los regímenes democráticos de satisfacerlo. Y eso va generando un proceso de desencanto que termina en bronca, como hemos visto en Francia, los Gilets Jaunes, en Chile, en Colombia, por todos lados. Esas erupciones violentas, exabruptas, sorpresivas para muchos, fogoneadas por el fenómeno de las redes sociales, que es otra cosa que las democracias tienen que tratar de asimilar y de manejar, que no lo están haciendo. Los medios de comunicación influyen mucho sobre la democracia. Así ocurrió desde los comienzos,
y lo hacen de manera distinta. La televisión, desgraciadamente, le dio a la democracia un carácter de entretenimiento, que es malo, y las redes le están dando un carácter de confirmación en la banalidad. Un porcentaje altísimo de gente hoy en día se informa en las redes, siendo así que las redes no son mecanismos de información, sino de confirmación. En definitiva, la persona va ahí para que lo confirmen en lo que cree. Y de ahí se manijea, y de ahí sale para tomar el Capitolio, como en Estados Unidos, o prenderle fuego a las iglesias, como en Chile. Estas cosas, reitero, no pasan en el Uruguay, pero pueden pasar. Y yo creo que tenemos que atender algunos problemas que nuestra democracia está teniendo, uno de los cuales es el quiebre del diálogo entre los partidos políticos. La democracia uruguaya, como le ha pasado a la española, como le ha pasado a otras, está en una temperatura que no es buena. Estamos cayendo en un grado de ataque, de intolerancia, de grieta, como le dicen en la Argentina, que es muy malo. La democracia no funciona si no hay espacios para conversar, para transar. Para pelearse sí, pero hay maneras y maneras de pelearse. Y yo creo que esa preocupación que marcaba Enrique, la primera de todas, que es el funcionamiento de la democracia uruguaya, no digo que esté amenazado, pero sí creo que tenemos que parar la oreja. Vamos por un camino que no da buenos resultados, con un quiebre del diálogo, con un agriamiento de las relaciones políticas que no es cosa buena para la democracia. Y para redondear esto, volviendo al homenajeado, creo que un ejemplo bueno del pasado a tener presente en esta situación que yo estoy describiendo es el fenómeno de la CIDE. Yo nunca he sido muy hincha de la mayoría de las conclusiones de la CIDE, creo que eran propias de otra época, pero fue un fenómeno político, si no económico, por lo menos político, como pocas veces se vio en el Uruguay, donde estuvieron juntos las personas viniendo de posiciones filosóficas, ideológicas muy distintas, trabajaron juntos y hicieron una gran obra juntos, otra vez, más allá que uno pueda no estar de acuerdo con alguna de sus conclusiones. No digo que el país debe encarar una CIDE ahora, no están dadas las circunstancias, pero sí el espíritu que llevó, bajo la batuta de Enrique, a tantas personas a dejar de lado sus broncas personales y poner por encima de todo el bien del Uruguay. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias por las palabras. A continuación, vamos a dar la bienvenida y agradecer al ministro del Frente Amplio de Economía durante los años 2005 y 2008 y 2015 y 2020. Danilo Astori, muchas gracias, ministro, por participar en este evento tan importante para nosotros. Recuerden el micrófono. No te escuchamos, Danilo. Abajo a la izquierda, Danilo, el micrófono. Ahí. Ahora me escuchan. Sí. Perfecto. Bueno, estaba agradeciéndole a Ignacio y a Ceres la invitación para compartir con todos ustedes este evento, este justo evento de tributo a Enrique Iglesias. Quiero además saludar a todos los que nos están acompañando y en particular agradecer el saludo de Ignacio de Posadas y extender un fraternal abrazo a mis hermanos Julio Porteiro y Ricardo Servino, que están aquí. Ricardo ya hizo uso de la palabra, pero tenemos toda una vida juntos
una vida que comienza en el terreno educacional. Y voy a comenzar por señalar que es uno de los primeros donde la labor de Enrique Iglesias constituye el sello de identidad del aporte que realizó desde este punto de vista. Yo no sé si ustedes lo percibieron, pero cuando él habló, dijo: algunos de los que están acá hasta fueron mis alumnos. Y yo hoy le digo a Enrique, si no hubiéramos sido tus alumnos, no estaríamos acá. Y no estaríamos acá porque el papel que representó, ya no en nuestra educación, la de Ricardo y en mi caso, como es lo que estoy planteando ahora, sino porque integró un selecto grupo de profesionales que instauró prácticamente la enseñanza de la economía a nivel superior en el país. La Facultad de Ciencias Económicas se fundó, pero no enseñaba economía. Pasaron unos cuantos años antes de que empezara a estudiar economía un joven uruguayo en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República. Y eso tiene una vinculación directa con el papel que cumplió este grupo, donde estaba Enrique Iglesias, pero también estaba Luis Faropa, Israel Bonsever, Alberto Tisnés, Mario Bukeli, que jugaron un papel fundamental. También debo incluir en este grupo a Juan Eduardo Assini, dedicado a una parte específica y especializada de la economía. Hay registros de charlas de Enrique con estudiantes de aquella época, a los que les daba recomendaciones. Primero, hay que saber lo que se quiere hacer. No muchos saben lo que se quiere hacer. Segundo, estudiar es para toda la vida, nunca se termina. Y nosotros, a la luz de esos lineamientos fundamentales, empezamos a recibir el aporte fundamental que Enrique hacía desde este punto de vista a un grupo de estudiantes que, Ricardo ya lo adelantaba, hoy somos economistas gracias a él, al puntapié inicial que nos dio en aquella época con este aporte fundamental. Y luego a lo largo de toda su vida, que ha sido analizada con detalle en diversos eventos y tributos de homenaje que hemos hecho con su figura, hay, lo que yo quiero destacar hoy, un sello de personalidad en cada uno de estos ámbitos fundamentales. El de la educación lo acabo de mencionar, pero toda la experiencia de la CIDE, Ignacio, toda la experiencia de la CIDE es una experiencia que deja una señal y una conclusión muy fuerte. Importa el estudio de larga duración, el estudio de largo plazo. Enrique es un ejemplo típico de preferencia por el largo plazo, por lo estructural, por la larga duración y no por el llamado cortoplacismo. Nunca estuvo enfermo de cortoplacismo. Siempre miró hacia adelante con una perspectiva importante. Y eso es lo que deja, entre otras cosas, la experiencia de la CIDE, que también fue abundantemente analizada en otros eventos donde la figura central era Enrique. A mí me interesa hoy decir que es un sello de personalidad. Como es un sello de personalidad fundamental su actuación en la CEPAL.
déjenme decirles que esta actuación fue analizada desde muchos puntos de vista que yo no voy a repetir. Pero aquí quiero decir algo que se dijo muy pocas veces. La experiencia de la CEPAL de Enrique es una experiencia de valentía, de doble valentía. Valentía intelectual y valentía física. ¿Por qué valentía intelectual? Porque Enrique llega a la CEPAL heredando un capital intelectual muy importante, con el cual pueden caber varias interpretaciones, pero hay que destacar su importancia fundamental. Estoy hablando de Raúl Prebisch, estoy hablando de quienes lo acompañaban como Aníbal Pinto, como Celso Furtado, que habían llenado toda una época que había que continuar y había que ser muy valientes para asumir que la vara estaba tan alta y al mismo tiempo dar cuenta de los nuevos aspectos de la realidad. Y valentía física, porque Enrique asumió la dirección de la CEPAL en momentos muy difíciles de América Latina y de Chile, con terrorismo de Estado, y todos sabemos que Enrique ayudó a mucha gente a salvar su vida, ya no su vida intelectual, su vida. Y entonces por eso lo asocio a una imagen de valentía. Y en cuanto a su experiencia al frente del Banco Interamericano de Desarrollo, yo quiero señalar que muestra otra faceta fundamental, su noción de cooperación internacional, y su noción de cooperación internacional extendiendo y profundizando su cobertura, modificando a través de estos movimientos el nivel y la composición del capital de esa institución, que cambió totalmente durante los 18 años que Enrique estuvo al frente de la misma. Entonces, aquí también hay un sello de personalidad. Es la amplitud con que encara la cooperación internacional. Y asociado a esto, déjenme decirles que se podrán decir muchas cosas sobre la gestión de Enrique al frente de la Cancillería uruguaya. Yo solo quiero usar una palabra: generosidad. Porque la generosidad que tuvo para aceptar ese cargo en las circunstancias que lo aceptó y dejando de lado actitudes que había ganado con su prestigio intelectual, es solo para una persona que es muy generosa y que está dispuesta a brindar lo mejor que tiene al servicio de los demás. Se ha dicho muchas veces que Enrique apoyó a la cultura. Yo creo que es una manera muy escasa, muy ahorrativa de analizar este tema, porque Enrique no apoya la cultura porque disfrute de alguna de las áreas donde se hace actividad cultural. Asumió su propia vida como una experiencia cultural y optó siempre por la convivencia con un fuerte contenido humano. El fuerte contenido humano que da la cercanía con los demás, con comunidades donde los sujetos interactúan, a veces compiten, a veces cooperan, pero juntos son capaces de llevar adelante la defensa de valores superiores como la solidaridad, el altruismo, el respeto y la tolerancia. Esa es la visión cultural de la vida de Enrique, un constructor de cercanías. Enrique, yo sé que a vos no te gusta cumplir,
pero cuando se tiene una vida como la tuya, cumplir es algo muy importante. Y estás cumpliendo un año más de reiteración de todo lo que ha significado tu trabajo. Tenés incluso una contienda con Fernando Enrique Cardoso por 3 semanas, porque Fernando Enrique Cardoso es 3 semanas mayor que vos y se lo recordás siempre que nos encontramos. Pero yo te pido que tomes este nuevo cumplimiento de aniversario como algo feliz, como algo que hay que celebrar realmente. Y nosotros con esta celebración creo que colaboramos a un desequilibrio que una vez marcaste, el desequilibrio entre la memoria y el tiempo. Porque una vez Enrique dijo, bueno, cuando tenía todos los elementos de mi trabajo frescos y conocidos, no tenía tiempo para escribir. Ahora que tengo tiempo para escribir, no me acuerdo de algunas cosas. Bueno, yo creo que estas celebraciones son especialmente importantes para ayudarte a restablecer el equilibrio entre tiempo y memoria. Gracias por todo lo que has hecho. Muchas gracias, Danilo, muchas gracias por las emocionantes palabras. Estamos llegando al fin de este encuentro, cumpliendo con el horario. Y para cerrar, una sorpresa tenemos. Una sorpresa que justo está directamente relacionada con lo que recién mencionaba Danilo de el apoyo a la cultura, que asumió su propia vida como una experiencia cultural. Y en el marco de la organización de este evento recibimos una sorpresa muy linda, un pedido específico de la Orquesta Sinfónica para participar y compartir un video que se armó en conmemoración a uno de sus impulsores, la parte juvenil de la Orquesta Sinfónica. Por lo tanto, voy a compartir para cerrar 1 minuto y medio de un video que se elaboró especialmente para este evento por parte de quien da unas palabras al inicio. Así que voy a compartir, les pido para cerrar, les agradezco a todos la presencia. Enrique, feliz cumpleaños, muchos años por delante, mucho para darle al país, y cerramos con este regalo que recibimos, que nos enviaron desde la orquesta. Hola a todos. Es un honor para nosotros participar hoy de esta celebración. Los 90 años de nuestro queridísimo Enrique Iglesias. Hace 25 años él soñó para Uruguay, soñó para nuestro país, que todos los niños, niñas y jóvenes tuvieran la posibilidad de participar del arte a través de la música. Y hoy eso es una realidad. Salud, don Enrique. Un aplauso para todos los participantes, un aplauso para Enrique, muchas gracias por estos momentos tan especiales. Y Enrique pidió no hablar especialmente, porque ahora, si quieren hacer una palabra de cierre, Enrique, adelante. Bueno, Ignacio, muchas gracias. 1000 veces muchas gracias a ti, a los 3 amigos que han hablado, a este magnífico coro que conozco desde que nació, y por supuesto a todos los que nos acompañan. Vamos a seguir adelante. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a todos. Un placer, un gusto.